Sigo escuchando lo mismo últimamente. Simplemente supera este año. Después de eso, todo se calmará. Pero cuanto más miro lo que está pasando, cuanto más escucho, más me doy cuenta de algo incómodo. Esta tensión no está ligada a ningún calendario. Un nuevo año no reinicia la presión, no borra el cansancio. Y definitivamente no soluciona problemas que nunca se resolvieron en primer lugar. A medida que nos acercamos al comienzo de 2026, existe la suposición silenciosa de que las cosas se estabilizarán naturalmente, que una vez que pase suficiente tiempo, la gente se calmará, los sistemas ajustarán y la vida de alguna manera volverá a sentirse más liviana. No creo que esto termine así. Lo que estamos viviendo ahora mismo es más profundo que una mala etapa o un ciclo difícil, es estructural, es emocional y se ha estado gestando durante mucho más tiempo del que la mayoría de la gente quiere admitir. Ya lo puede sentir. La frustración persiste incluso en días tranquilos. La confianza no ha regresado del todo. Cada nueva decisión parece tener más peso del que debería. Esa no es una tensión pasajera. Es una presión no resuelta. Y esa presión no desaparece solo porque cambie el año. En este episodio quiero hablar honestamente sobre por qué la tensión que vemos ahora probablemente se extenderá hasta 2026, que la sigue alimentando, por qué las soluciones rápidas no funcionan y qué sucede cuando la sociedad intentan avanzar sin abordar lo que aún está debajo de la superficie. Porque si esperamos una ruptura limpia a principios de 2026, podríamos estar preparándonos para otra sorpresa. Cuando la gente habla del comienzo de 2026, noto cuánta esperanza le dan a una fecha. Como si cruzar esa línea invisible en el calendario disolviera silenciosamente todo lo que estamos viviendo ahora. Entiendo por qué esa idea es reconfortante. Todos queremos un reinicio. Todos queremos creer que el tiempo por sí solo puede aliviar la presión. Pero la tensión no funciona así. Lo que estamos viviendo ahora mismo no está ligado a un año, un ciclo electoral, ni una crisis económica. Es el resultado de capas que se han ido acumulando durante mucho tiempo. Y cuando las capas se acumulan sin que se les aborde, no desaparecen, sino que se asientan. Por eso no espero que la tensión se desvanezca solo porque comience el 2026. La presión se vuelve peligrosa no cuando es fuerte, sino cuando se normaliza. Cuando las personas se adaptan al estrés como si fuera permanente. Cuando la ansiedad deja de ser una advertencia y empieza a sentirse como un ruido de fondo cotidiano. En eso estamos ahora. Muchas personas ya no reaccionan, lo soportan y la resistencia tiene límites. Sigo pensando en la frecuencia con la que confundimos estabilidad con silencio. Una calle tranquila no significa calma. A menudo significa que la gente está ahorrando energía, esperando, observando, intentando averiguar si alzar la voz marcará alguna diferencia. Ese tipo de moderación no es paz, es vacilación. A medida que nos acercamos a 2026, esa vacilación no se convierte mágicamente en alivio. Al contrario, se vuelve más intensa. Las expectativas vuelven a aumentar, se hacen promesas de nuevo. Y si esas promesas se quedan cortas, una vez más, la caída emocional se acentúa. Lo que más me preocupa es cómo ha cambiado la confianza. La confianza solía actuar como un amortiguador. Incluso en tiempos difíciles, la gente creía que el esfuerzo eventualmente conduciría a la estabilidad, que las instituciones se corregirían solas, que el progreso, aunque lento, seguía avanzando. Esa creencia es más débil ahora. Cuando la confianza se erosiona, las personas no se revelan de inmediato. Primero, se desvinculan. Dejan de creer en las explicaciones, dejan de reaccionar ante las garantías, dejan de sorprenderse cuando las cosas no mejoran. Y una vez que esa mentalidad se instala, la tensión se vuelve crónica. A ese tipo de tensión no le importan los nuevos comienzos. Otra razón por la que esta
presión no se desvanecerá, es porque las contradicciones subyacentes siguen presentes. Les decimos a las personas que planifiquen para el futuro mientras el presente se siente cada vez más inestable. Hablamos de crecimiento mientras muchos sienten que se quedan atrás por mucho que lo intenten. Hacemos hincapié en la resiliencia, pero ofrecemos menos herramientas para apoyarla. Vivir dentro de esas contradicciones genera fatiga cognitiva. Las personas sienten que constantemente se les pide adaptarse, ajustarse y absorber los impactos sin que se les permita recuperarse. Ese cansancio no desaparece el 1 de enero. Y luego está el recuerdo emocional de los últimos años. Las experiencias colectivas no se desvanecen cuando cambian los titulares. La pérdida, la incertidumbre y el estrés prolongado dejan huella. Determinan cómo las personas interpretan la nueva información, reducen la tolerancia al riesgo, acortan la paciencia. Así que cuando surgen nuevos desafíos, incluso los más pequeños se sienten más grandes de lo que deberían. No porque el desafío en sí sea abrumador, sino porque las personas ya están agotadas. Ese es el peligro de entrar en 2026 sin resolver lo que ya está aquí. La tensión se alimenta de asuntos pendientes, de conversaciones pospuestas, de reformas prometidas pero retrasadas, de compromisos que nunca se materializaron. Cada asunto sin resolver se convierte en parte del peso emocional que las personas arrastran. Y cuanto más peso tienen las personas, menos espacio hay para el optimismo. También creo que subestimamos la profunda internalización de la presión social. No solo es visible en espacios públicos, se refleja en cómo la gente habla del futuro con más cautela a la defensiva. Se refleja en la toma de decisiones, compromisos aplazados, menor asunción de riesgos, horizontes de planificación más cortos. Eso no es un comportamiento temporal, es una adaptación a la inestabilidad percibida. Una vez que las personas se adaptan de esa manera, revertirlo requiere más que tiempo, requiere un cambio consistente y creíble. Y ese tipo de cambio no ocurre automáticamente al comienzo de un nuevo año. También está la pregunta que a nadie le gusta hacerse: ¿qué pasa si los sistemas de los que dependemos tardan más en adaptarse que la presión que se acumula bajo ellos? Y si las soluciones siguen llegando con el tiempo justo para que parezca que estamos desconectados de la realidad. En esa brecha entre expectativa y respuesta prospera la tensión. No creo que 2026 comience con caos, pero sí creo que comenzará con tensiones no resueltas. Y las tensiones no resueltas son impredecibles. A veces permanecen latentes, a veces emergen de repente, pero siempre influyen en el comportamiento, incluso cuando son invisibles. Por eso, centrarse solo en el malestar visible es perder el objetivo. La verdadera historia está en lo que la gente se guarda, en lo que ya no se molestan en expresar porque no esperan ser escuchados. El silencio en ese contexto no es calma, es compresión. Y la compresión eventualmente exige liberación. Lo que realmente reduciría la tensión no es un cambio simbólico ni un mensaje optimista. Sería la honestidad, el reconocimiento, la disposición a admitir que la presión que sienten las personas es real y justificada. Que algunos problemas no tienen soluciones fáciles, pero sí requieren esfuerzo visible y constancia. Sin eso, el calendario sigue avanzando mientras el estado emocional permanece estancado. Por eso soy escéptico ante la idea de que a principios de 2026 se sienta más ligero por defecto. La esperanza necesita pruebas para sobrevivir. Y ahora mismo las pruebas son desiguales. En todo caso, el comienzo de 2026 podría intensificar la tensión, no porque las cosas estén peor, sino porque la gente está cansada de esperar a que mejoren. Y la espera, cuando se prolonga demasiado, se convierte en resentimiento. El resentimiento no grita al principio,
Observa, recuerda, reinterpreta cada nuevo acontecimiento a través de la lente de las decepciones pasadas. Es un ciclo difícil de romper una vez que comienza. Así que cuando digo que la tensión no desaparecerá a principios de 2026, no soy pesimista. Soy realista sobre cómo funciona la presión y cómo respondemos los humanos a la incertidumbre prolongada. El tiempo por sí solo no resuelve la tensión, el reconocimiento lo hace, la consistencia lo es todo, la acción lo hace. Sin ellos, un nuevo año es solo un nuevo número en la misma historia sin resolver. Y hasta que esa historia cambie, la tensión que sentimos ahora seguirá determinando cómo las personas se mueven. Piensan y reaccionan mucho después de que el calendario diga que deberíamos sentirnos diferentes. Esa es la parte que debemos afrontar honestamente. Si esta perspectiva te resonó, tómate un momento para pensar en lo que te espera. El próximo año, no en términos de metas, sino en términos de presión. Y si quieres seguir explorando estas conversaciones, mantente conectado, porque comprender la tensión suele ser el primer paso para no dejarte abrumar por ella. Y lo más importante, nos recuerda que lo que sentimos no es aleatorio, nos está diciendo algo. Cuando pienso en lo que nos espera, no imagino una explosión dramática ni un colapso repentino. Lo que veo, en cambio, es algo más tranquilo y, en muchos sentidos, más inquietante, una lenta normalización de la tensión. Un mundo donde está al límite se siente normal, donde la presión se convierte en la norma en lugar de la excepción. Por eso sigo diciendo que esto no desaparecerá con el tiempo. Uno de los mayores malentendidos que tenemos sobre la tensión social es la idea de que se alimenta principalmente de la ira. La ira es visible por lo que llama la atención, pero la ira rara vez es la raíz. Con frecuencia es la expresión superficial de algo más profundo, una decepción que no tiene salida. La decepción crece cuando las personas hacen lo que se les dice y aún así se quedan atrás, cuando siguen las reglas y aún así se sienten castigadas, cuando el esfuerzo deja de traducirse en seguridad. Ese tipo de decepción no es intensa ni rápida. Se instala lentamente, reconfigurando las expectativas y reduciendo la esperanza. Cuando se hace visible, ya lleva ahí un tiempo. A medida que avancemos, creo que veremos más momentos que desde fuera resulten confusos. Situaciones en las que las reacciones parecen desproporcionadas al detonante. Un anuncio político provoca indignación. Una pequeña interrupción provoca una respuesta contundente. Un comentario enciende días de debate. Pero esos momentos no se tratan del detonante. Se tratan del peso acumulado tras él. La presión cambia la forma en que las personas interpretan la realidad. Los eventos neutrales se sienten amenazantes. Las decisiones ambiguas se sienten hostiles. El silencio se siente intencional. Y una vez que esa perspectiva se impone, recuperar la calma se vuelve increíblemente difícil. Por eso es poco realista esperar un reinicio emocional limpio a principios de 2026. El contexto emocional no se reinicia, se prolonga. Otra cosa que no puedo ignorar es lo fragmentado que se ha vuelto nuestro sentido de dirección colectiva. Solía C. Haber una creencia compartida, quizás imperfecta, quizás ingenua, de que las cosas en general estaban mejorando, que aunque el progreso fuera desigual, existía. Ahora, ese sentido de dirección se siente borroso. Las personas no solo están estresadas, no están seguras de hacia dónde se supone que deben dirigirse. El futuro se siente menos definido, menos prometedor, y cuando no pueden imaginar un futuro estable, se aferran con más fuerza presente y reaccionan con mayor intensidad cuando lo sienten amenazado. Eso hace que las sociedades sean más sensibles, más reactivas, menos indulgentes, y la sensibilidad bajo presión no produce resultados tranquilos. También pienso en el esfuerzo emocional que se les exige a las personas solo para funcionar, mantenerse informados sin sentirse abrumados.
mantener la esperanza sin pruebas, mantener la paciencia sin seguridad. Ese equilibrio constante agota la resiliencia con el tiempo. La resiliencia no es infinita, necesita renovarse. Cuando no se produce la reposición, las personas no necesariamente se desmoronan, sino que se endurecen. Se vuelven menos flexibles, menos confiadas, menos abiertas al compromiso. Y las sociedades endurecidas no se desescalan fácilmente. Esa es otra razón por la que esta tensión no se disolverá simplemente a medida que avancemos hacia 2026. También estamos entrando en un periodo en el que muchas personas sienten que ya han hecho todos los sacrificios posibles. Se han hecho recortes, se han agotado los ajustes. Los márgenes son estrechos. Así que cuando aparecen nuevas presiones, no queda margen para absorberlas. Es entonces cuando incluso los pequeños choques resultan desestabilizadores. Lo que me preocupa es que muchas respuestas a la atención aún se centran en gestionar las apariencias, en lugar de abordar las causas, mantener el orden, mantener la normalidad, reducir las perturbaciones visibles. Estos enfoques pueden funcionar a corto plazo, pero no alivian la presión interna que soportan las personas. De hecho, pueden empeorarlo cuando las personas sienten que su experiencia es gestionada en lugar de comprendida. La alienación crece. Y la alienación es uno de los mayores impulsores de la inestabilidad a largo plazo. Convence a las personas de que el sistema existe a su alrededor, no para ellas. Una vez que esa creencia se instala, el compromiso disminuye, la participación se vuelve transaccional. La lealtad se desvanece. Esto no conduce a una crisis inmediata, pero modifica el contrato social de maneras sutiles y duraderas. A medida que se acerca 2026, creo que veremos más de esta retirada silenciosa, menos fe en las promesas, menos paciencia para las explicaciones, menos tolerancia a las demoras, no porque la gente sea irrazonable, sino porque está cansada de esperar. Pruebas. Hoy en día, las pruebas importan más que nunca. La retórica. Otro factor a considerar es el generacional. Los distintos grupos de edad experimentan esta presión de distintas maneras, pero todos la sienten. Los jóvenes se sienten excluidos de la estabilidad. Las personas mayores sienten que se les escapa. Quienes se encuentran en el medio se sienten presionados por ambos lados. Esto crea una rara alineación de tensiones, no en torno a un tema en particular, sino en torno a un sentimiento compartido de vulnerabilidad. Y cuando la vulnerabilidad se generaliza, modifica el comportamiento social. Las personas se vuelven más protectoras, más cautelosas, a veces más defensivas. La confianza pública se erosiona no por el escándalo, sino por el cansancio. Esa erosión no se detiene solo porque el calendario cambia. En todo caso, principios de 2026 podrían traer una mayor conciencia de cuánto ha durado esta presión. Los aniversarios tienen ese efecto, forzan la comparación, destacan lo que ha cambiado o lo que no. Y si la gente mira hacia atrás y ve los mismos problemas aún sin resolver, la respuesta emocional no será neutral, será acumulativo. Quiero ser claro, reconocer esto no significa asumir lo peor. Significa ser honesto sobre cómo se comportan realmente los sistemas sociales bajo tensión prolongada. No se rompen de repente, se estiran, se adaptan, se mantienen hasta que dejan de hacerlo y rara vez se sabe de antemano cuándo dejan de serlo. Por eso momentos como este importan. No por sus resultados inmediatos, sino por las trayectorias que marcan. Los hábitos que formamos bajo presión suelen perdurar más que la propia presión. Si las sociedades aprenden a vivir permanentemente tensas, reactivas y desconfiadas, eso se convierte en el punto de partida. Y volver a ese punto de partida es mucho más difícil que prevenirlo desde el principio. Así que
Cuando digo que la tensión no desaparecerá a principios de 2026, no pronostico un desastre. Señalo una continuidad. La persistencia de una tensión emocional que no se ha procesado ni resuelto adecuadamente. Los calendarios cambian, las realidades emocionales no, a menos que algo significativo cambie. ¿Cómo sería ese cambio? No se trataría de grandes gestos, no de soluciones repentinas, sino de un reconocimiento constante, prioridades claras, seguimiento tangible, pequeñas señales de que el esfuerzo conduce de nuevo a algún resultado. Sin esas señales, la gente seguirá preparándose en lugar de abrirse. Y prepararse genera tensión por naturaleza. A medida que avanzamos, creo que lo más importante no serán los momentos ruidosos, serán los tranquilos. Los momentos en que la gente deja de reaccionar por completo. Cuando la indiferencia reemplaza a la indignación. Cuando las expectativas caen tan bajo que la decepción ya no sorprende a nadie. Ahí es cuando la tensión se instala. Y la tensión arraigada no se desvanece con el tiempo, transforma el comportamiento, altera las relaciones, cambia la forma en que las sociedades se mueven en la incertidumbre. Si hay alguna esperanza en todo esto, es que la conciencia precede a la transformación. Identificar la presión es el primer paso para liberarla. Pretender que desaparecerá sola es la forma en que se aprieta aún más. Así que, a medida que se acerca el año 2026, en lugar de preguntar ¿cuándo desaparecerá la tensión?, la mejor pregunta podría ser esta: ¿qué haría realmente que la gente se sienta más liviana? Porque hasta que esa pregunta sea respondida honestamente y se actúe en consecuencia, la tensión que sentimos ahora seguirá viajando con nosotros silenciosamente hacia lo que venga después. Y reconocer eso no es pesimismo, es realismo. Y el realismo es donde siempre debe comenzar el cambio significativo. Antes de irte, si esta conversación te hizo reflexionar o replantearte lo que pasa a tu alrededor, hazme un pequeño favor. Dale me gusta a este episodio, ayuda más de lo que crees, compártelo con alguien que también esté sintiendo esta tensión, alguien que quizás necesite saber que no lo está imaginando. Y si quieres más conversaciones largas como esta, tranquilas, honestas y con los pies en la tierra, suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. Estas conversaciones solo funcionan cuando participan más personas. Y cuanto más hablamos de lo que realmente sucede bajo la superficie, menos poder tiene la presión sobre nosotros.